Hola, buenas noches. Aquí el profesor Domingo Hernández Celi del Perú para sus alumnos de la Universidad Líder Peruana del Cusco, provincia de la Convención, distrito de Santa Ana. Hoy con el tema de los monopolios, ¿no? En algún momento hemos hablado aquí de la, ¿cómo se llama esto? De la perfección, digamos, de la economía de alguna manera, ¿no? Pero la economía podría hablarse en términos teóricos de un modelo perfecto, ¿no? Pero en la realidad tiene una serie de distorsiones. Una de esas distorsiones es en este caso el monopolio. En el Perú le hace tremendo daño, digamos, a- al consumidor especialmente, ¿no? Porque el consumidor, habiendo un monopolio, no tiene alternativas para ir a uno u otro vendedor, ¿no? Sino solamente tiene a uno. Y hay varios monopolios que dan. Incluso hay un monopolio que sin ser proveniente de una empresa, sin embargo son de un grupo económico, o están organizados, incluso siendo de varias empresas, están organizadas de tal manera, digamos, que en, en la realidad forman una suerte de monopolio, como vamos a ver con algunos casos que vamos a presentar ahí, ¿no? Pero bien, a ver qué estamos ahí con los alumnos, alumnas. Pues ya, tenemos ahí a Nicole Tello, ¿me escuchas? Casa Verde, ¿me escuchas? Sí, profesor, sí lo escucho. Ya, correcto. Entonces arrancamos. Tenemos ahí amplio tema. Estamos sobre la 2004 de hoy. ¿Qué día estamos hoy? Uy, uy, uy. Hoy estamos 10, ¿no? Del jueves 10 de junio del año 2021, ¿no? Arrancamos con nuestro tema del monopolio. A ver, vamos. Tenemos aquí el aporte del amigo ¿Qué Shibata. es un monopolio? Del término griego monos, uno, y polein, vender. La palabra monopolio hace referencia a una determinada situación de mercado. En ella, un productor o vendedor es el único que explota un bien o un servicio, lo que confiere un gran poder y le brinda una posición de privilegio. Las características de un monopolio son: 1. La única empresa productora y vendedora del producto, servicio. La demanda es sumamente amplia, es decir, que hay muchos compradores para aquel producto. Ejemplos de monopolios: empresas de energía eléctrica, empresas de agua y desagüe, empresas de servicio de gas, etc. Característica número 2. No existe bienes o servicios sustitutos. Los productos sustitutos son aquellos bienes que pueden ser consumidos en lugar de otros. Su característica principal es que tiene una demanda relacionada entre sí, es decir, que el consumidor sabe que puede sustituir uno por otro cuando lo crea oportuno. Ejemplo de productos sustitutos: productos farmacéuticos genéricos versus los que tienen una marca, margarina y mantequilla, Coca-Cola y Pepsi. Característica 3. Muy rígidas barreras de entrada al mercado. El bloqueo de eventuales competidores puede darse por parte del monopolista a través de la competencia desleal, por ejemplo, fijando precios tan bajos que le impidan a la competencia surgir.
o cuando alcanza una economía de escala. La economía de escala es el poder que tiene una empresa cuando alcanza un ritmo óptimo de producción para ir produciendo más a menor coste. Y característica 4. El monopolista tiene poder para fijar el precio, cantidad y calidad. Fijar el precio. El monopolista determina el precio del producto o servicio único ofrecido, vendiendo solo aquello que el mercado pueda absorber, es decir, lo que la gente requiere. Fijar la producción. El monopolista, por el contrario, fija la cantidad de bienes ofrecidos, pero renuncia a fijar el precio, que será fijado por la ley de la oferta y la demanda. Al no tener una competencia posible, la empresa o la persona pueden definir libremente sus condiciones comerciales y, por ejemplo, descuidan la calidad del producto o servicio ofrecido, ya que los consumidores no tienen ninguna otra opción. Consecuencias del monopolio. El monopolio suele acarrear un empobrecimiento del mercado y un debilitamiento en el sector de la economía. La falta de competencia genuina puede generar una falta de innovación o mejora de los servicios brindados por parte de las empresas. En estos modelos, el productor posee todo el control y muy poco riesgo. El consumidor termina perdiendo porque la falta de competencia o la competencia desleal ocasionan una suba de los precios y una disminución en la producción. En la actualidad, muchos países tienen distintas leyes antimonopolios y leyes de protección al consumidor, pero también hay que tener en cuenta que no todos los monopolios son malos e ilegales. ¿Qué tal? Mi nombre es Francisco Shibata, el creador de estos videos. No olvides dejar acá abajo tu sugerencia. Gracias, Shibata. Sí, lógico. A ver. Está bien interesante la descripción que hace aquí el amigo Shibata. Por eso vamos a repetirlo, para que quede bien centrado sobre los conceptos, especialmente la causa que originan el monopolio y, claro, las consecuencias nefastas que tienen en los demandantes, ¿no? ¿Es un monopolio? Del término griego monos, uno, y polein, vender. La palabra monopolio hace referencia a una determinada situación de mercado. En ella, un productor o vendedor es el único que explota un bien o un servicio, lo que confiere un gran poder y le brinda una posición de privilegio. Las características de un monopolio son: 1. La única empresa productora y vendedora del producto, servicio. La demanda es sumamente amplia, es decir, que hay muchos compradores para aquel producto. Ejemplos de monopolios: empresas de energía eléctrica, empresas de agua y desagüe, empresas de servicio de gas, etc. Característica número 2. No existe bienes o servicios sustitutos. Los productos sustitutos son aquellos bienes que pueden ser consumidos en lugar de otros. Su característica principal es que tiene una demanda relacionada entre sí, es decir, que el consumidor sabe que puede sustituir uno por otro cuando lo crea oportuno. Ejemplo de productos sustitutos: productos farmacéuticos genéricos versus los que tienen una marca, margarina y mantequilla, Coca-Cola y Pepsi. Característica 3. Muy rígidas barreras de entrada al mercado. El bloqueo de eventuales competidores puede darse por parte del monopolista a través de la competencia desleal, por ejemplo, fijando precios tan bajos que le impidan a la competencia surgir, o cuando alcanza una economía de escala. La economía de escala es el poder que tiene una empresa cuando alcanza un ritmo óptimo de producción para ir produciendo más a menor coste. Y característica 4. El monopolista tiene poder para fijar el precio, cantidad y calidad. Fijar el precio. El monopolista determina el precio del producto o servicio único ofrecido, vendiendo solo aquello que el mercado pueda absorber, es decir, lo que la gente requiere. Fijar la producción. El monopolista, por el contrario, fija la cantidad de bienes ofrecidos, pero renuncia a fijar el precio, que será fijado por la ley de la oferta y la demanda. Al no tener una competencia posible, la empresa o la persona pueden definir libremente sus condiciones comerciales y, por ejemplo, descuidan la calidad del producto o servicio ofrecido, ya que los consumidores no tienen ninguna otra opción. Consecuencias del monopolio. El monopolio suele acarrear un empobrecimiento del mercado
y un debilitamiento en el sector de la economía. La falta de competencia genuina puede generar una falta de innovación o mejora de los servicios brindados por parte de las empresas. En estos modelos, el productor posee todo el control y muy poco riesgo. El consumidor termina perdiendo porque la falta de competencia o la competencia desleal ocasionan una suba de los precios y una disminución en la producción. En la actualidad, muchos países tienen distintas leyes antimonopolios y leyes de protección al consumidor, pero también hay que tener en cuenta que no todos los monopolios son malos e ilegales. ¿Qué tal? Mi nombre es Francisco Chivate, creo. Bueno, eso es cierto, esto último que dice. Respecto a las leyes que se mencionan acá, es cierto, existen estas leyes, pero no son tan contundentes. De alguna forma, digamos, al menos en este contexto de modelo neoliberal, las leyes más bien son de alguna manera protectores de estos monopolios. En este contexto también la misma ley del consumidor que acá lo tenemos no es tan protectora del consumidor. Y además, para colmo, digamos, el consumidor no tiene la capacidad para, al menos en nuestro medio, ¿no? Para unirse, juntarse, ¿no? Y así, digamos, ir en contra de estos monopolios, ¿no? Porque si los consumidores estuvieran unidos y no compraran, digamos, a estos monopolios, seguramente va a tender, digamos, a caer estos monopolios, ¿no? En todo caso, como conclusión, podemos decir que un monopolio es un caso contrario, totalmente contrario a la competencia perfecta que debería haber en el mercado. Es totalmente contrario. Bien, vayan tomando nota de algunos puntos y después conversamos, por favor. Entramos aquí a otro punto. Vamos a ver. Primero estamos, antes de ver algunos casos reales, viendo algunos aspectos teóricos, como debe ser. Creo que esta palabra la hemos escuchado en varias ocasiones. Solo ellos. Y es que este término es muy importante dentro de lo que es finanzas. Pero, ¿qué es monopolio? La definición exacta es la siguiente: determinada situación del mercado en la que un productor o vendedor es el único que explota un bien o servicio, lo que le confiere un gran poder y le brinda una posición de privilegio. Esa fue la definición, pero hay que saber que monopolio viene del griego mono, que significa uno, y polio, que es vender, o sea, un vendedor. Y de una forma simple se podría decir que monopolio es cuando en el mercado hay solo un vendedor pero muchos compradores. Esta situación favorece al vendedor ya que no tiene competencia y no hay alternativas para su producto, por lo que toda la demanda terminaría llegándole al vendedor. En el monopolio, el único ofertante recibe mucho poder y es tanto que puede controlar el mercado. Y como en los monopolios no hay competitividad, se le facilita fijar precios, o sea que los productores influyen en el precio. A este tipo de situaciones se les llama competencia imperfecta, y si en la competencia imperfecta hay solo un ofertante, un productor o un vendedor, se le llama monopolio. Y puede que creas que el monopolio tiene puntos positivos, porque sí los tiene. El único productor se convierte en líder de mercado y domina el sector, teniendo la oportunidad de subir los precios para ganar más dinero. Y todo lo negativo se lo llevan los consumidores. Ellos tienen que lidiar con las decisiones que toma el monopolista.
En economía hay dos conceptos básicos llamados oferta y demanda. La oferta es la cantidad de productos que están disponibles para venderse y la demanda es la cantidad de productos que los clientes compran. Entrando más a fondo en economía, la situación se puede representar con un triángulo donde se cruzan dos líneas. Cuando el precio de un producto es muy alto, es muy difícil que se venda, y cuando la cantidad de un producto es alta, se puede ofrecer más. Un vendedor siempre espera ganar algo de dinero con su producto. Se le llama excedente de productor. Y también hay un excedente de consumidor, que es el dinero que una persona está dispuesta a pagar por un producto. El punto donde se cruzan las líneas se le llama punto de equilibrio. En la competencia imperfecta, el monopolista puede decidir subir el precio para aumentar su excedente de productor. Si a las ganancias se le resta lo que costó crear el producto, obtendremos el dinero extra que espera ganar un vendedor. Entonces, si el excedente de productor aumenta, desequilibraría al excedente de consumidor, forzando a los consumidores a pagar más. Pero recuerden que cuando el precio sube, la demanda baja. Así que el monopolista baja la cantidad del producto porque cuando un producto escasea hay más demanda. Con esto las ganancias subirían y el costo de producción bajaría, por lo que el dinero extra sería más. Todo esto resultaría en un producto que escasea y tiene un alto precio. Encima que en el monopolio no hay productos que lo reemplacen, por lo que el producto es único y los consumidores tendrán que pagar los altos precios fijados por el monopolista. Todo esto nos lleva a que el excedente de consumidor se ve afectado, porque se está forzando a que el consumidor esté dispuesto a pagar más. En el triángulo queda un hueco que se le llama pérdida de bienestar social, que es cuando a causa del monopolio los consumidores quedan insatisfechos, porque aparte de que el precio es alto, no hay ningún producto que lo sustituya. Esta sería la principal consecuencia negativa del monopolio. En el ejemplo del triángulo muestra cómo un vendedor puede aprovecharse de la competencia imperfecta dando paso al monopolio y la pérdida de bienestar social. Y esa es la explicación de monopolio en economía. Pero monopolio puede ser usada para referirse a alguna empresa que tiene poca competencia y domina el mercado, como por ejemplo Apple, Amazon, Facebook, Walt Disney, Coca-Cola Company, Microsoft o Google. Aunque también para referirse a productos o servicios con mucho dominio, como Pepsi, Netflix o YouTube, que no tienen mucha competencia. El monopolio puede que se utilice como sinónimo de exclusividad, control sobre mercado, abuso de poder o poca competencia. De hecho, algo curioso es que el juego de mesa Monopoly se llama así porque los jugadores deben de adquirir propiedades para que al final quede solo un ganador y sin competencia en el mercado. Bueno, en conclusión, el monopolio es una situación de competencia imperfecta donde solo hay un vendedor que es capaz de aprovechar su privilegio para convertirse en el único más importante de todo el mercado, lo que puede conllevar a abuso de poder, control sobre mercado, exclusividad y pérdida de bienestar social. Si Exacto. Gracias, gracias. Tiene bastantes puntos a repasar aquí. Por lo tanto, vamos a ver ahí como una suerte de retroalimentación sobre esta parte, especialmente la gráfica que hace es de lo más importante. Póngale atención, por favor. Creo que esta palabra la hemos escuchado en varias ocasiones, y es que este término es muy importante dentro de lo que es finanzas. Pero, ¿qué es monopolio?
La definición exacta es la siguiente. Determinada situación del mercado en la que un productor o vendedor es el único que explota un bien o servicio, lo que le confiere un gran poder y le brinda una posición de privilegio. Esa fue la definición, pero hay que saber que monopolio viene del griego mono, que significa uno, y polio, que es vender, o sea, un vendedor. Y de una forma simple se podría decir que monopolio es cuando en el mercado hay solo un vendedor pero muchos compradores. Esta situación favorece al vendedor ya que no tiene competencia y no hay alternativas para su producto, por lo que toda la demanda terminaría llegándole al vendedor. En el monopolio, el único ofertante recibe mucho poder y es tanto que puede controlar el mercado. Y como en los monopolios no hay competitividad, se le facilita fijar precios, o sea que los productores influyen en el precio. A este tipo de situaciones se les llama competencia imperfecta, y si en la competencia imperfecta hay solo un ofertante, un productor o un vendedor, se le llama monopolio. Y puede que creas que el monopolio tiene puntos positivos, porque sí los tiene. El único productor se convierte en líder de mercado y domina el sector, teniendo la oportunidad de subir los precios para ganar más dinero. Y todo lo negativo se lo llevan los consumidores. Ellos tienen que lidiar con las decisiones que toma el monopolista. En economía hay dos conceptos básicos llamados oferta y demanda. La oferta es la cantidad de productos que están disponibles para venderse y la demanda es la cantidad de productos que los clientes compran. Entrando más a fondo en economía, la situación se puede representar con un triángulo donde se cruzan dos líneas. Cuando el precio de un producto es muy alto, es muy difícil que se venda, y cuando la cantidad de un producto es alta, se puede ofrecer más. Un vendedor siempre espera ganar algo de dinero con su producto. Se le llama excedente de productor. Y también hay un excedente de consumidor, que es el dinero que una persona está dispuesta a pagar por un producto. El punto donde se cruzan las líneas se le llama punto de equilibrio. En la competencia imperfecta, el monopolista puede decidir subir el precio para aumentar su excedente de productor. Si a las ganancias se le resta lo que costó crear el producto, obtendremos el dinero extra que espera ganar un vendedor. Entonces, si el excedente de productor aumenta, desequilibraría al excedente de consumidor, forzando a los consumidores a pagar más. Pero recuerden que cuando el precio sube, la demanda baja. Así que el monopolista baja la cantidad del producto porque cuando un producto escasea hay más demanda. Con esto las ganancias subirían y el costo de producción bajaría, por lo que el dinero extra sería más. Todo esto resultaría en un producto que escasea y tiene un alto precio. Encima que en el monopolio no hay productos que lo reemplacen, por lo que el producto es único y los consumidores tendrán que pagar los altos precios fijados por el monopolista. Todo esto nos lleva a que el excedente de consumidor se ve afectado, porque se está forzando a que el consumidor esté dispuesto a pagar más. En el triángulo queda un hueco que se le llama pérdida de bienestar social, que es cuando a causa del monopolio los consumidores quedan insatisfechos, porque aparte de que el precio es alto, no hay ningún producto que lo sustituya. Esta sería la principal consecuencia negativa del monopolio. En el ejemplo del triángulo muestra cómo un vendedor puede aprovecharse de la competencia imperfecta, dando paso al monopolio y la pérdida de bienestar social. Y esa es la explicación de monopolio en economía. Pero monopolio puede ser usada para referirse a alguna empresa que tiene poca competencia y domina el mercado, como por ejemplo Apple, Amazon, Facebook,
Walt Disney, Coca-Cola Company, Microsoft o Google, aunque también para referirse a productos o servicios con mucho dominio, como Pepsi, Netflix o YouTube, que no tienen mucha competencia. El monopolio puede que se utilice como sinónimo de exclusividad, control sobre mercado, abuso de poder o poca competencia. De hecho, algo curioso es que el juego de mesa Monopoly se llama así porque los jugadores deben de adquirir propiedades para que al final quede solo un ganador y sin competencia en el mercado. Bueno, en conclusión, el monopolio es una situación de competencia imperfecta donde solo hay un vendedor que es capaz de aprovechar su privilegio para convertirse en el único más importante de todo el mercado, lo que puede... Bien, bien, bien. Le agradecemos aquí a la colega Fiatz. No, Flatzer. Flatzer, sale con ese nombre, Flatzer. Gracias, gracias. Pero vamos a compartir aquí con ustedes ahí con algunos conceptos, ¿no? Por ahora vamos a utilizar el chat. Por favor, quisiera que presten atención a las preguntas que voy a hacer, ¿no? Ustedes contesten en uno u otro sentido. Por favor, ahí atenta. Entonces, esperen. Está la pregunta ahí, mire. ¿Monopolio significa un solo comprador en el mercado? ¿Sí o no? Solamente sí o no. Contesten por favor por el chat. Que me dice ahí Sonia Quispe, Maite Cusi Choquehuanca, Sandra Liliana Barrios, Darwin Kipo, y Lucía Casaverde, Nicole Tello, Guamán. A ver sus respuestas. Ahí tenemos la respuesta de equipo, se anima y se desanima. No hay problema. Interesante participar, equipo. Gracias, gracias, gracias. Ahí tenemos la respuesta de Maite, igualmente de Sandra Liliana. ¿Quién falta? ¿Quién más de los asistentes falta que participe? Casaverde, no veo tu respuesta. Casaverde. Barrios, tampoco no veo su respuesta. Sería bueno, por favor. Sandra, primero dice... Profesor, estoy contestando, buenas noches. Ya, sí, ahí veo. Estoy debatiendo entre comprador y vendedor. Sí. Hay que tener cuidado ahí, ¿eh? Hay que tener cuidado. Bueno, el asunto, como te decía, no hay problema, es participar, ¿no? Entonces, vamos a ver. ¿Monopolio significa un solo comprador? No. Más bien significa un solo vendedor, ¿no? No, sí, un solo vendedor. Correcto, no hay problema. Vamos a ver, seguimos con las preguntitas. En economía, como en nuestro caso, todo lo tenemos que ver en términos de oferta y demanda, ¿no es cierto? Y entonces tenemos ahí el micro, Sandra. Bien, miren, ahí está la pregunta. ¿Monopolio significa un solo oferente? Conteste por el chat, ¿eh? Conteste por el chat. Ahora, chat. Ahí tenemos una respuesta de Darwin Quispe. Darwin Kipo. Gracias, Darwin. ¿Quién más? Ahí, Nicole. ¿Qué me dice Nicole? Sonia. ¿Dónde está Sonia? No la veo. Sonia, despierta. Estás en clases. Esta es tu clase. ¿Por qué pagas para que no escuches? Profe, buenas noches.
Hola, Sonia, ¿qué tal? Un gusto. A ver, ¿qué me dices? ¿Monopolio significa un solo oferente en el mercado? Tu respuesta por el chat de preferencia, o si no, pues ya, si quieres utilizar el audio también, ahí está. Nosotros le damos a ustedes el audio abierto, está su audio abierto en todo momento, de modo que pueden utilizarlo. Ajá. Solamente tenemos una respuesta ahí de Darwin, nada más, ¿ah? No, pues. Claro, miren, para ir avanzando, monopolio significa un solo oferente, sí, 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 sí. Correcto, correcto. Pero hay que estar atento ahí. En sentido contrario, yo podría preguntar, ¿no? ¿Monopolio significa un solo demandante? Ahora por audio, a ver si aplican el audio, por favor. ¿Monopolio significa un solo demandante? Para ir avanzando, en este caso la respuesta sería no, ¿no? Sería no. Y tiene relación con la primera pregunta que hemos hecho, ¿no? A ver, seguimos con las preguntitas, ¿no? Gracias, Liliana y Sandra Liliana, gracias. Vamos con, ya, vamos a ver. A ver, eh, mm, a ver. A ver, tenemos ahí una preguntita un poquito ligeramente larguita. Pero antes ahí tenemos una carta que nos ha escrito Sonia. Una carta, una carta. El monopolio es una estructura de mercado en la que el único productor o vendedor controla la oferta de un bien o servicio, siendo muy probable que dicha empresa fije sus precios, etc. Está bien, eso es lo que estamos viendo, ¿no? Eso es lo que estamos viendo, ¿no? Pero aquí las respuestas son puntuales, Sonia, de frente, sí, no, nada más. Y tenemos esta pregunta, ¿el monopolio se relaciona directamente con la competencia perfecta? Pues Profe, ya respondí. Sí, correcto, ahí veo tu respuesta, Sandra Liliana. Y también tenemos la respuesta de Maite Cusi, de Darwin, también. Muy bien, muy bien. Bien, bien, vamos a ver. ¿El monopolio se relaciona directamente con la competencia perfecta? No. Es más bien lo contrario, ¿no? Hay una relación inversa, ¿no? Hay una relación inversa con la competencia perfecta. Más bien el monopolio, digamos, es una competencia, sí, es una competencia, pero totalmente imperfecta. Es una suerte de aberración de la economía, ¿no? Pero claro, esa aberración muchas veces está protegida por el Estado. Sobrevive, digamos, por el poder económico que se tiene, ¿no? Y cosas como esa, que también lo vamos a ver en otros materiales que vamos a presentar, ¿no? Pero vamos con otra preguntita que tenemos acá. Hemos anotado aquí, ¿no? Ya, vamos a ver. El monopolista, bien, ahí está. El monopolista puede determinar los precios del mercado, o sea, imponer sus precios.
Eh, en este caso, ahí tenemos la respuesta de Darwin, de Nicole, de Sandra, y todas son adecuadas. Aunque los bancos no sean pues una sola empresa, ¿no? Aunque los bancos sean de diferentes empresas, incluso compitan entre ellos, pero sin embargo, para los ahorristas, para los solicitantes de créditos, se considera como una suerte de monopolio, ¿no? Porque los bancos ellos fijan su tasa de interés. Y esa tasa de interés es el precio de los productos que tienen, ¿no? Y así encontramos muchos eventos de ese tipo, ¿no? Tenemos ahí un comentario de Sandra, dice, el oferente monopolista puede fijar el precio utilizando su poder de mercado. Exactamente. Dice, muy bien, gracias Sandra. Estás inspirada hoy, gracias, muy amable, ¿eh? Gracias. Bien, vamos con otro. Uh -huh. Ahí tenemos. En un contexto monopólico, ¿existen productos sustitutos? En un contexto monopólico, ¿existen productos sustitutos? En los dos videos que hemos presentado, clarito habló sobre este tema. Deben ir tomando notas, ¿no? de todo lo que se están comentando. Ahí la respuesta, no o sí, ¿cómo es eso? Clara, pues Sandrita, ¿qué pasa? Aquí es sí o no. No puede ser ambas, ¿no? Darwin ahí dice, está su respuesta de Darwin. Sandra Liliana ya confirma aquí la respuesta, efectivamente, ¿no? Efectivamente. Se ha reiterado en eso. Ajá. Efectivamente, ahí con esa respuesta que está confirmando Sandra, no existe ningún otro bien económico que pueda sustituir, ¿no? Y eso hace que, digamos, tenga poder, pues, el monopolio. El monopolio tiene poder porque no hay otros vendedores, por un lado, no hay otros productos sustitutos, es su único producto y por eso domina el mercado, ¿no? ¿Correcto? También ahí está con la respuesta de Maite. Vamos, a ver, vamos a ver. En un contexto monopólico y a ver, ahí, esta parte también se comentó. Sí. En un contexto monopólico, si sube, ¿no? Si sube, ahí debe ser sube. Si sube el precio, ¿qué pasa con la demanda? Tenemos la respuesta de Darwin. ¿Quién más se anima ahí, por favor? Esto es esta es una condición, la ley, ¿no? La ley aquí se da, digamos, exactamente la ley de oferta y demanda, ¿no? Y sucede como en todo contexto, ¿no? O sea, no se necesita estar, digamos, en un contexto monopólico para que haya una relación entre precio y demanda, ¿no? Claro que en un contexto monopólico se va a dar, digamos, una condición especial en este caso. Efectivamente, lo que dice ahí Darwin Kipo, ¿no? En un contexto monopólico, si sube el precio, baja la demanda, ¿no? Y eso pasa en todo contexto, incluso en un contexto de economía perfecta, ¿no? Eso es así, es ley de economía, la ley de oferta y demanda, ¿no? Pero claro, pero
Pero ahí, pues, si sube el precio, la demanda baja, pero el monopolista tiene, digamos, cómo ejercer ahí el poder, ¿no? Y entonces por ahí, ¿qué cosa hace, no? Baja el precio y recupera la demanda, ¿no? ¿Por qué? Porque domina los precios, ¿no? Y ese es el asunto, ¿no? El dominio del mercado hace que se dé, digamos, la capacidad de aumentar los precios cuando le da la gana, mantenerlos a un nivel cuando le da la gana, o bajarlos cuando, digamos, disminuye la demanda, ¿no? Una cuestión elemental es eso en economía. Bien, hasta ahí un pequeño repaso de los aspectos que estamos viendo. Vamos aquí con más detalles. A ver, vamos por acá. Ya, entremos aquí a algunos casos que se dan en nuestro medio, ¿no? Bueno, aquí en el Perú es el reino de los monopolios, ¿no? Incluso están protegidos. ¿Conoces cuáles son los monopolios del Perú? Hola, ¿alguna vez te has preguntado qué empresa está detrás de los productos que consumes a diario? A fines de enero del 2018, Intercorp, a través de Retail Perú, dueña de Inca Pharma, concretó la compra de Keycorp, dueña de Mi Pharma, BTL y FASA, lo que ahora concentra el 83% de ventas en el Perú. Los expertos han mostrado su preocupación por esta clase de monopolios con los que distintas empresas poseen alto dominio del mercado en diferentes sectores. Además, Primax obtuvo el 94% de las acciones de Pexa e irá por el porcentaje restante. Así, esta corporación de grifos, junto con Repsol y Petroperú, tendrán el 65% del mercado de ventas en el país. Por ahora no existe una ley antimonopolio, pero sí normas que en el papel intentan regularizar estas prácticas anticompetitivas. El Perú ya está altamente oligopolizado, con corporaciones que tienen más del 95% del mercado. Si el Estado no regula, ellos se siguen concentrando, mencionó Durán. Es una vergüenza que el Estado peruano sea incapaz de impedir que se concrete el mercado. Eso es un monopolio igual al de la cerveza, indicó Tábaro. Ya existen monopolios u oligopolios que controlan ampliamente distintos sectores. Aquí te voy a mostrar el listado. Bacchus y Johnston controlan el 99% del sector cervecero con marcas como Cristal, Pilsen Callao, Cusqueña, Corona y Budweiser. El grupo El Comercio controla el 72% de los medios impresos en el país con diarios como El Comercio, Trome, Perú 21, Publímetro, Deport, entre otros. SP, BBVA, Scotiabank e Interbank poseen el 95% de la utilidad neta del sector y el 83% de créditos y depósitos. Grupo Gloria controla el 75% de los productos lácteos en el país con marcas como Gloria, Ideal, Pura Vida, entre otros. El oligopolio del círculo pesquero, conformado por 4 empresas, Pesquería Hi-Pack S.A., Tecnología de Alimentos S.A., Pesquera Diamante y Pesquera Exalmar, controla el 71% del mercado. La transnacional Arca Continental Lindley Coca-Cola Company controla desde septiembre del 2015 el 67% del mercado de bebidas y gaseosas. LATAM y Peruvian Airlines controlan el 72% del mercado de vuelos de las aerolíneas comerciales. Alicor, del Grupo Romero, posee el 95% del mercado de mayonesa, 91% de salsas frías envasadas, 76% del jabón de lavar, 62% de la margarina doméstica,
61% de refrescos en polvo, 53% de las harinas industriales, 51% de aceites de cocina, el 45% de fideos, entre otros. Zgas, Limagas y Solgas poseen el 73% del mercado de gas licuado de petróleo doméstico. Estas, por completar el precio, fueron multadas por Indecopi con 74 millones. Soy Lisbeth Dávila y cuéntame en los comentarios qué tema te gustaría que se trate en el siguiente video. Eso es lo que ya adelantamos de alguna forma. Somos un país tremendamente con empresas monopólicas, ¿no? Bien, bien, bien. Vamos a ver aquí. Si bien es cierto, en este momento no estamos en verano, pero acá también Pedro Franklin, un economista con orientación socialista, que parece, nos va a contar aquí una historia. Vamos a ver. Pedrito, vamos Pedrito. Dice, llegó el verano, provoca una chelita, ¿no? Bueno, ya se, él va a ampliar el monopolio de la cerveza, ¿no? Que ya se mencionó anteriormente, ¿no? Provoca una chelita. ¿Cuál me tomo? ¿Esta o esta? Lo que ustedes no saben es que todas las empresas en el Perú son de la misma gran transnacional que controla el 99% del mercado. Cristal, Pilsen, Cusqueña. Si están en las regiones, Arequipeña o San Juan en la Selva. O las nuevas marcas, Stella Artois o Artois o como se diga, Budweiser, Corona. Todos son propiedad de una sola transnacional que se compró la empresa peruana hace años. Es un monopolio. ¿Y qué es un monopolio? Bueno, una sola empresa concentra todo el mercado. Puede poner el precio que le da la gana porque no tiene competencia. Y puede aprovecharse más de sus trabajadores o sus proveedores. Esta empresa transnacional tiene en el Perú ganancias de 1.800 millones de soles anuales, creciendo. 40 centavos de cada sol que les pagamos son ganancias para ellos. Y, por supuesto, lo que han hecho en los últimos años es quitarle beneficios y dividendos a los trabajadores y prolongar el plazo que le pagan a sus proveedores, a los que le dan los productos agrícolas con los que trabaja, ya no les paga en 3 meses, sino ahora les paga en 6 meses. Lo peor de esto es que en los últimos meses, esta gran transnacional, que tenía el 99% del mercado, se compró a la principal cervecería artesanal, una mínima competencia que le hacía, Barbarian. Ahora también la compraron. Son un monopolio absoluto. No es el único caso en los cuales hay monopolios en el Perú. Un par bastante conocidos son el de la leche evaporada, que está en manos de la Leche Gloria casi todo el mercado, o de las grandes cadenas de farmacias, que son 90% propiedad de Carlos Rodríguez Pastor de Inca Pharma. Y todos esos monopolios tienen como lógica ¿cuál? Aprovecharse los consumidores, cobrarnos precios altos, darnos productos que tal vez no sean de tan buena calidad y ver cómo obtienen mayores ganancias. ¿Esto se permite en cualquier parte del mundo? En Estados Unidos no es posible, desde hace 130 años que existe la ley Sherman. En Europa no es posible, en Argentina no es posible hace 80 años, en Colombia, en Brasil, en Chile, en la mayoría de países latinoamericanos hoy hay una ley que controla los monopolios y que impide que una gran empresa se compre a las pequeñas para eliminar la competencia y tener el poder de abusar de los consumidores. En el Perú, durante años, la CONFIEP y las grandes empresas se han resistido a una ley de este tipo, con el apoyo de los medios de derecha, por supuesto, defendiendo sus grandes intereses económicos. El Congreso Fujimorista, en junio del año pasado, saboteó la aprobación de esta ley en el Congreso a último minuto y desde luego Olaechea no la puso en debate. Finalmente, el actual gobierno ha anunciado que está sacando esta norma por decreto de urgencia. A partir de ahora, una compra de una empresa por otra que amenace con generar un monopolio va a tener que pasar por una regulación de Indecopi. ¿Y nuestras chelas? Lo siento amigos, la ley no va a afectar a los actuales monopolios y este verano cuando compremos nuestra chelita les aseguro que seguirán comprándola a la misma transnacional de siempre. Soy Pedro Franque, hablando sobre los monopolios y la ley de fusiones y adquisiciones en 3 minutos. Gracias, Perito. Gracias. Bien. Pasamos por acá.
efectivamente. Esa es la realidad del país, ¿ah? Desgraciadamente no hay normas contundentes contra la existencia de estos poderes que terminan afectando al consumidor, ¿eh? Eso tiene que cambiar de todas maneras, ¿no? Con uno u otro gobierno debería cambiar, ¿no? Pero como ya Pedro Franklin adelanta, digamos, si sigue, digamos, una tendencia fujimorista, no habría nada, pues, en ese sentido, ¿no? Más bien, mm, más bien, digamos, como le digo, que se protege, digamos, a estos grupos, a estos grandes grupos que tienen el monopolio de muchos productos en nuestro país. Vamos a ver. Ahora, entramos a un aspecto de manejo técnico, a ponerle números a todo esto, ¿no? Vamos a ver. A ver, este no es. Ahí es. Podemos ver ahí una presentación, dice monopolio y al costado UAD. ¿Me confirman? UAD. Hola. Bueno, vamos, ¿no? A ver. Parece que tenemos problemas ahí en la conexión. Hola, ¿me están escuchando ahí? Kipo, ¿me escuchas? Barrios, Quispe, Casaverde. Sí, profesor, le escucho. Allá. ¿Están viendo la presentación que estaba viendo de monopolio de UADE? Ahí voy a entrar, ¿eh? Voy a entrar. Quisiera que me confirme equipo esta situación. Vamos a ver. A ver. Ahí.
Esta presentación se ve, tiene monopolio, UAD, muchos Se ve consumidores. solo Huayca. Ah, No corre, profesor, el video. ay, ay, ay. No, sí, no, ahorita está parado, Ah, ya. sino que, pero se ve. Sí se ve. Ah, ya, correcto, correcto. Gracias, gracias. Si hubiera algún problema, me hablas nomás y yo te escucho. Yo estoy aquí atento. Bien, Está bien, profe. vamos a repetir esta parte.
8. Profe, ¿está compartiendo? Claro. ¿Nada? No se escucha nada. No se escucha, está paralizado, no se mueve. Eso es lo que... Nada, profesor. Creo que es otro tema que está compartiendo. Eso es lo que estaba pidiendo, pues, que me confirmen. Lo que pasa que parece que es falla de Le hemos red. escrito al chat, profesor. Sí, ahí lo que es justamente lo que vi, pero le pregunté al equipo, me dijo que andaba todo bien. Vamos a ver. Yo Profe, me vi, preguntó y se leía. yo vi. Estaba compartiendo. Bien, pues, no sé qué ha pasado aquí. Voy a salir un toque y regreso. No salgan. Voy a salir un ratito aquí. A ver qué pasa. Bueno, decía que ya estoy por acá. ¿Me están escuchando? Hola. Clarito, profe. Ya, gracias. Entonces, ahorita sí voy a ver si compartimos este material que tenemos acá. A ver. No estaba compartiendo nada, ¿no? Bueno, puede ser, pues. Pueden ver ahí, pueden ver que la parte, hay una presentación que dice Monopolio UADE. UADE. Todavía no está corriendo el video, pero lo pueden ver ahí. Hola. Sí se ve, profesor. A ver, voy a ponerle audio. Me confirman con el audio. Hay muchos consumidores y, lógicamente, un solo productor. O ¿Se sea, escucha? Audio. ¿El audio se escucha? Sí, profe, se Ya, escucha. correcto. Entonces comenzamos. Gracias, muy amable. Vamos a ver. en otro video hemos analizado el mercado de competencia perfecta y en esta oportunidad vamos a analizar, diríamos, el otro extremo que vendría a ser los monopolios. Y como lo hemos hecho en los otros videos, vamos a empezar con las características de este tipo de mercado. En primer lugar, el monopolio, en el mercado monopólico hay muchos consumidores y lógicamente un solo productor, o sea, muchos que demandan, muchos que consumen y un solo oferente del bien o servicio. La segunda característica son las barreras a la entrada. Es un mercado que tiene barreras a la entrada, que ya vamos a analizar específicamente cuáles pueden ser, un pequeño resumen de cuáles pueden ser. Pero bueno, al contrario del mercado de competencia perfecta, este es un mercado que sí tiene barreras a la entrada, o sea que va a haber impedimentos para que otras empresas entren a participar de este mercado. Por ejemplo, la existencia de beneficios extraordinarios o positivos por parte de la empresa, la única empresa que está en el mercado, obviamente va a generar la tentación de otras empresas a entrar a participar y a proveer el bien o servicio también. Pero bueno, se va a encontrar con que este mercado tiene barreras a la entrada. Y esto no es un tema menor. Más allá de que ahora las vamos a nombrar a las barreras a la entrada, no es un tema menor porque el hecho de que existan barreras a la entrada nos va a dar como consecuencia que nosotros no vamos a estar analizando en este mercado el corto plazo y el largo plazo. O sea, todo el tiempo vamos a estar analizando el corto plazo. ¿Por qué no analizamos el largo plazo? Porque de nada nos hace pensar de que el largo plazo va a cambiar de lo que es el corto. O sea, más allá de los costos de la empresa, nosotros en el mercado de competencia perfecta, por ejemplo, analizábamos el largo plazo debido a que cambiaba mucho la situación, porque una empresa de competencia perfecta que tenía beneficios positivos hoy
eso iba a tentar a otras empresas a entrar al mercado y en el largo plazo iba a cambiar la situación cuando otras empresas se metían. Pero acá, como al existir barreras a la entrada de nuevas empresas, no vamos a estar analizando a largo plazo, sino que todo el análisis de este video va a ser en torno al corto plazo de la empresa. Y otras de las características es poder para fijar precio que tiene el monopolio, o sea, poder de mercado. Recordemos que en competencia perfecta la empresa era precio aceptante, o sea, el precio lo imponía el mercado. Acá no, acá el monopolio, la empresa, va a ser la que determina el precio que va a cobrar. Obviamente va a estar limitado por la demanda a la cual se está enfrentando, no es que va a poder cobrar cualquier precio, porque es una cuestión de maximizar beneficios, ¿no? Teniendo en cuenta la demanda a la cual te enfrentás. Pero bueno, el monopolio va a tener poder de mercado, va a poder fijar el precio de su producto, y al contrario de competencia perfecta, recordemos que en competencia perfecta el precio terminaba siendo igual al costo marginal. Bueno, en monopolio obviamente el precio que va a fijar el monopolista va a estar por encima del costo marginal que tiene, y esto va a estar relacionado con el poder de mercado que tiene, ese poder para fijar precio, para ella como empresa determinar el precio que va a cobrar por su producto en el mercado. Sigamos por las causas que generan la existencia de monopolios. A ver, una de las causas es producto único o inexistencia de sustitutos cercanos. Ahora acá voy a hacer una pausa. ¿Por qué? Porque muchas veces este motivo, este producto único de que no tenga sustitutos cercanos, lo ponen como una característica del monopolio. Y yo particularmente no coincido tanto. Es cierto que el hecho de que existan sustitutos cercanos hace que el análisis sea distinto, por ahí cambie la situación y el análisis no sea tanto como lo vamos a ver acá en este video. Pero a mi punto de ver, por ejemplo, no sé, por poner un ejemplo, supongamos que en un pueblo existe un único productor de pollo, una única empresa que comercializa carne de pollo, ¿sí? Por el motivo que sea. Pero es verdad que en este caso la carne de pollo tiene sustitutos cercanos como la carne roja, la carne de pescado, y esto va a hacer que las condiciones del mercado, la demanda a la cual se enfrente esta empresa, cambie, ¿sí? Pero eso no quita de que no sea un monopolio esta empresa. También es cierto de que el grado de sustitutos cercanos que tenga la empresa que provee ese bien o servicios también va a estar relacionadas con el poder de monopolio que tenga, o sea, qué tan monopolio va a ser en ese mercado y cuánto va a poder aprovechar de esa situación de monopolio. Claramente no es lo mismo tener el monopolio de la carne de pollo, por ejemplo, en el pueblo, que el monopolio de la insulina, por ejemplo, en el pueblo, ¿sí? El productor de carne de pollo sabe que tiene un monopolio más débil, diríamos, debido a que se enfrenta a una demanda que tiene sustitutos cercanos y por lo tanto es un poco más elástica, diríamos, porque sabe que si aumenta el precio un poco, puede llegar a perder mucha demanda porque se le van a otros productos como por ejemplo los otros tipos de carnes u otros tipos de alimentos. En cambio, el productor supongamos que existe una empresa que tiene el monopolio de la insulina en el pueblo, la demanda a la cual se está enfrentando es una demanda muy inelástica, porque debido a que es el único que la produce, debido a que es un bien que no tiene sustitutos y debido a que los diabéticos obviamente lo van a tener que consumir de todas maneras. Por lo tanto, es un monopolio mucho más fuerte al cual se enfrenta que tiene esta empresa. Por eso es que yo particularmente el hecho de que sea un producto único es una de las causas que genera un monopolio y no lo pongo como una característica del mismo, pero es cierto que el análisis podría ser un poco distinto al existir sustitutos cercanos de lo que lo vamos a hacer, del análisis que vamos a hacer en este video. Y el otro de los motivos, o diríamos uno de los motivos principales por el cual existen los monopolios, son precisamente las barreras a la entrada que tiene este tipo de mercados. Tema que vamos a ver ahora a continuación, a dedicarle un ratito a explicar cuáles pueden ser las barreras a la entrada que puede llegar a haber que impidan que otra empresa le entre a competir a esta única empresa que existe en el mercado
produciendo también el mismo bien o servicio o un producto con un grado de sustitución muy cercana. Hablemos sobre estas barreras a la entrada, ¿sí? Uno de los motivos por los cuales puede llegar a ser un impedimento para otra empresa entrar a competirle a la otra es, por ejemplo, el control de un recurso escaso. Cuando la empresa que está en el mercado, o sea, el monopolio, tiene el control o es propietario o hay un único factor o recurso con la cual se produce el bien o servicio, entonces en este caso otra empresa no podría entrar a competirle al monopolio por una cuestión de que no existe recurso disponible más que el que ya controla la empresa que está en el mercado. Entonces en este caso esto sería una clara barrera de entrada de nuevas empresas. No sé, por poner un ejemplo, supongamos un país, una economía en donde existe una única empresa productora de barriles de petróleo, ¿sí? Y resulta que la extracción de petróleo de donde lo está haciendo esa empresa es la única que se encuentra en todo el territorio. Obviamente, por más que esta empresa tenga beneficios extraordinarios y que otras empresas quisieran venir a participar y a competirle a esta empresa en la producción de barriles de petróleo, no podría, por la única razón de que la empresa que ya está en el mercado está utilizando el único recurso que se encuentra, un factor de producción necesario, ¿sí? Para la producción de este bien o servicio. Entonces eso claramente sería una barrera de entrada. Otra barrera de entrada son las economías de escala o lo que se llaman monopolios naturales. Nosotros el tema de economía de escala lo vimos en otro video. Recuerden que economía de escala se daba cuando en la medida que la empresa iba creciendo, iba produciendo cada vez más unidades, sus costos medios iban descendiendo. Cuando tenemos un monopolio, un mercado en donde la producción, a medida que se va produciendo más, los costos promedios de esta empresa van descendiendo constantemente para cualquier nivel de demanda que haya en el mercado, para cualquier nivel de producción, diríamos. En este caso es mucho más beneficioso que una empresa esté proveyendo ese bien o servicio antes que dos empresas. Entonces en este caso vamos a estar ante la presencia de un monopolio natural, como por ejemplo lo podría ser el mercado de agua. Difícilmente, yo no creo, la verdad no estoy 100% seguro, pero que haya en una ciudad dos empresas que provean el servicio de agua a la gente, ¿sí? El proveer el servicio de agua por lo general suele ser un monopolio natural, debido a los altísimos costos hundidos, los altos costos que tiene el poner las cañerías bajo tierra. La empresa que produce agua va reduciendo el costo promedio de producir constantemente en la medida que capta más clientes, o sea que la cantidad producida es cada vez más. Y en ese caso estamos ante una presencia de un monopolio natural en donde es mucho más beneficioso para el mercado que una empresa esté proveyendo el servicio que lo hagan dos. Eso podría ser otra causa por la cual no entre una segunda empresa a competir en el mercado. Es una barrera más. Y barreras como por ejemplo las puede poner el gobierno a través de patente o licencias. Supongamos que una patente es el derecho que, digamos, es una herramienta creada por un gobierno para que vos seas el único que pueda producir ese bien o servicio. Supongamos un laboratorio que gasta mucho dinero en investigación y desarrollo para poder obtener una droga para curar una enfermedad. Obviamente, después que encuentra la combinación justa de los componentes, llega a la droga esa y una vez que llegó, produce esa droga, publica los componentes que tiene y cualquiera podría entrar a competirle. Pero claro, a ver, ninguna empresa tendría incentivos a gastar en investigación y desarrollo si después que descubre cómo llegar o cómo producir esa droga, alguien no la protege
y le da el monopolio, ser el único por un tiempo por lo menos en poder producir, ser el único, la única empresa en producir ese medicamento para recuperar y obtener beneficios de aquello que gastó en investigación y desarrollo. Entonces, el laboratorio registra ese medicamento en el registro de marcas y patentes, logra la patente y va a poder ejercer como monopolio, va a poder ser la única empresa que produzca ese medicamento, por ejemplo, durante un tiempo, ¿no? Esto obviamente es una clara barrera de entrada. Otra empresa que quisiera, mirá, ya se descubrió, mirá, así, resulta que así se hacía la droga, bueno, vamos a empezar a producirla. No, no se puede. Hay una patente, el gobierno está protegiendo a esa empresa para que sea la única y que haga uso de su poder de monopolio por un tiempo, precisamente como incentivo para recuperar aquello que gastó en investigación y desarrollo. O las licencias, muchas veces el gobierno también otorga licencias a empresas para proveer un bien o servicio y ninguna otra empresa puede proveerlo, la empresa que obtiene la licencia, que la compra o que por el motivo que sea lo obtiene, va a ser la única que va a proveer el bien o servicio, y eso también genera una barrera de entrada, ¿sí? Entonces, estas son las barreras más comunes, diríamos, de entrada que hay, que causan precisamente la existencia de monopolios. Bueno, comencemos por el equilibrio del monopolio. Antes de empezar a hablar del equilibrio del monopolio, quiero recordar un pequeño recordatorio de lo que era en competencia perfecta porque me va a servir. Yo acá tengo el gráfico de competencia perfecta. Esto que tengo acá era el gráfico de equilibrio de la empresa competitiva. Recuerden que en competencia perfecta teníamos dos gráficos. O sea, por un lado estaba el gráfico de mercado y por otro lado el gráfico de una de las tantas empresas que había en el mercado. En donde en el mercado la de curva de demanda era una curva de demanda tradicional con pendiente negativa. Estaba la oferta de todo el mercado, que estaba compuesta por la suma de las ofertas individuales. De ahí salía el precio de equilibrio del mercado y la empresa de competencia perfecta, una de ellas, veía la demanda a la cual se enfrentaba terminaba siendo una línea recta horizontal, una demanda perfectamente elástica, diríamos, a la altura del precio de equilibrio. ¿Por qué era esto? ¿Por qué se producía esto? Debido a que, recordemos que en competencia perfecta era una de las empresas, tenía una pequeñísima porción de ese mercado, era, diríamos, yo dije en su momento, un poroto a comparación de lo que era el mercado. Entonces, esa empresa de competencia perfecta era precio aceptante y sabía que podía vender la cantidad que quisiera siempre y cuando cobrara el precio de mercado. Bueno, pero acá ya no va a ser así. Acá nos estamos enfrentando, o sea, la empresa monopólica es el mercado. Entonces se enfrenta sola a toda esta curva de demanda que es la curva de demanda del mercado. Y obviamente la curva de demanda del mercado es tradicional, tiene pendiente negativa. Cuanto más cobre, menos va a vender, y cuanto menos cobre, más va a vender. Por eso es que ahora el gráfico se va a simplificar a uno solo, porque vamos a tener la demanda de mercado por un lado y la estructura de costos de la empresa por el otro. Pero ya no va a haber dos gráficos como los había en competencia perfecta. Si no recuerdan bien cómo era la situación, siempre es conveniente ver primero, entender el mercado de competencia perfecta, que lo tienen en otro video, para seguir por el de monopolio. No, sigamos, avancemos con monopolio. Obviamente vamos a estar representando el eje de ordenadas. Acá en el eje de ordenadas va a estar el precio, en el eje de abscisa las cantidades. Y como decíamos, nos vamos a estar enfrentando a una curva de demanda con pendiente negativo. Una curva de demanda de todo el mercado tradicional, en donde cuanto más cobre la empresa, menos se va a vender. Cuanto más bajo sea el precio, más se va a vender. Fíjense que yo acá he marcado la curva precio, o sea, la curva de demanda en realidad es la curva precio, o también la curva de ingreso medio, porque en algunos libros figura como, y se habla todo el tiempo de ingreso medio. El precio es igual al ingreso medio. Acá le hago una pequeña aclaración, miren esto. El ingreso medio, el ingreso promedio de una empresa se calcula siendo el ingreso total dividido la cantidad que vende. Ahora, el ingreso total de una empresa es precio por cantidad. O sea que sería precio por cantidad dividido la cantidad que vende. Si yo suprimo las cantidades acá, puedo simplificar, me queda que el ingreso medio en definitiva de una empresa es el precio que cobra la empresa. Por eso es que esta curva de demanda se llama curva de demanda o curva precio o curva de ingreso medio. Son sinónimos, diríamos. Ok.
También vimos en otro video que la curva de demanda tiene su respectivo ingreso marginal. Ese ingreso marginal siempre va a tener la misma característica. ¿Cuál es la característica del ingreso marginal? Que tiene la misma ordenada al origen que la curva de demanda, pero el doble de pendiente. Tener el doble de pendiente quiere decir que la curva de demanda corta al eje de abscisas justo en la mitad de donde lo corta la curva de demanda. O sea, si acá la curva de demanda estaría cortando este eje en 1000, bueno, el ingreso marginal estaría cortando en 500, precisamente por tener el doble de pendiente. Entonces, por un lado tenemos la curva de demanda y por otro lado tenemos la curva de ingreso marginal de la empresa, que siempre ese ingreso marginal va a tener, recordemos, misma ordenada al origen, doble dependiente. Recordemos el concepto también de ingreso marginal, era lo que te variaba el ingreso total al vender una unidad más. Acá fíjense que ya no va a pasar como en competencia perfecta que el precio sea igual al ingreso marginal. No quiero volver tanto para atrás, pero recordemos esto un poquito. ¿Por qué en competencia perfecta el precio era igual a ingreso marginal? Porque la empresa de competencia perfecta podía vender unidades adicionales sin necesidad de bajar el precio. Entonces, claro, cuando vendía una unidad más, lo que se le incrementaba al ingreso total era justamente el precio que había cobrado. Entonces el ingreso marginal y el precio terminaban siendo iguales. En monopolio eso no va a suceder ya. El precio, la curva precio y la curva ingreso marginal van a ser distintas. ¿Por qué? Porque el monopolista, para vender unidades adicionales, tiene que bajar el precio ahora. Y cuando bajas el precio se producen dos efectos. Por un lado, vas a tener un aumento en tu ingreso total, porque vendés más unidades al precio nuevo, pero por otro lado vas a tener una caída en tu ingreso total porque las unidades que estabas vendiendo antes ahora las tenés que vender más baratas. Esto lo vamos a estar analizando en la próxima filmina, o sea, si no quedó claro. Pero lo que sí quiero que quede claro es que ya la curva precio y la curva ingreso marginal no son iguales, son distintas. Por un lado tenemos la curva precio o la curva de demanda a la cual se enfrenta la empresa, y por otro lado tenemos la curva de ingreso marginal, que tiene la característica, repito, que tiene la misma ordenada al origen que la curva de demanda, pero el doble de pendiente. Y por tener el doble de pendiente siempre va a cortar al eje de abscisas justo a la mitad de donde corta la curva de demanda. O sea, tenemos la demanda y el ingreso marginal. Obviamente la empresa tiene una estructura de costos, ¿sí? Esa estructura de costos, vamos a graficar el costo marginal, el costo medio total, que son las curvas que necesito en este caso, para ver cuál es la cantidad óptima que va a decidir producir la empresa. Bueno, obviamente una empresa puede tener distintos objetivos, ¿no? Por ejemplo, una empresa, el monopolio quisiera por ahí vender la mayor cantidad posible sin tener pérdidas, para poder mostrar su producto. Entonces ahí la manera en que yo voy a elegir la cantidad óptima a producir va a ser distinta. Pero si no se aclara nada, el objetivo por excelencia de cualquier empresa es maximizar beneficios. Y la regla para maximizar beneficios, la vimos en otro video, la explicamos el por qué esa era la regla para maximizar los beneficios, siempre es la misma. La regla es ingreso marginal igual a costo marginal. La explicación de por qué se está maximizando beneficios siguiendo esa regla está explicada en otro video. Pero entonces, el monopolista va a determinar la cantidad óptima a vender para maximizar sus beneficios siguiendo esta regla, donde se cortan el ingreso marginal y el costo marginal justo en este punto. O sea que la cantidad óptima a vender por el monopolio va a ser este Q estrella. Ahora, la pregunta que se hace el monopolista es ¿qué precio debo cobrar para vender esta que es mi cantidad óptima? Simplemente lo que tengo que hacer es ir hasta la curva precio, donde pega en la curva de demanda, diríamos, ahí está el precio que debe cobrar para vender esta que es la cantidad óptima. O sea, este monopolio estaría maximizando sus beneficios cobrando este precio P estrella que le haría vender y Q estrella unidades, que sería la cantidad que maximiza sus beneficios. Recordemos que los beneficios son ingresos menos costos, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los ingresos de la empresa? Bueno, los ingresos de la empresa sería toda esta área que está acá. Esto también lo estuvimos analizando bien en competencia perfecta, la idea es la misma. Ingreso es precio por cantidad, o sea, sería todo este rectángulo, el área de ingresos de la empresa. Y para determinar los costos totales de la empresa, recordemos que tenemos que sacar
el costo medio total. Esto lo vimos en el video de competencia perfecta, por eso es que si no lo vieron, les aconsejo que vayan primero al video de competencia perfecta. Ahora, el costo medio total que está teniendo la empresa de producir esta cantidad, subo por esta cantidad hasta donde pega la curva de costos medios y ahí este va a ser el costo medio que está teniendo la empresa de producir esta cantidad. Si nosotros multiplicábamos el costo promedio por la cantidad que está produciendo, obteníamos precisamente el costo total de la empresa. O sea que este rectángulo que está acá abajo vendría a ser el costo total de la empresa. Todo este rectángulo más grande es el ingreso total de la empresa. Si hacemos ingresos totales menos costos totales, tenemos esta área que en definitiva son los beneficios que está obteniendo la empresa. Esta empresa en este caso está teniendo beneficios positivos o beneficios extraordinarios. De esta manera nosotros lo que hemos sacado, lo que hemos visto en este momento es la manera en que el monopolio decide la cantidad óptima a producir, el precio que va a cobrar para vender esa cantidad óptima y estar maximizando sus beneficios. Bueno, hablemos ahora sobre el monopolio y el tramo elástico de la demanda. O sea, lo que yo en este momento les quiero comentar, les quiero mostrar, es que el monopolista maximizador de beneficios siempre va a terminar cobrando un precio en el tramo elástico de la demanda. Nunca va a cobrar un precio en el tramo inelástico de la misma. Veamos esto. Yo tengo esta curva de demanda, su correspondiente ingreso marginal, con misma ordenada al origen, doble dependiente. Ahora, por un segundo, supongamos que el costo marginal del monopolio está ahí arriba, ¿sí? Es bastante elevado. Recordemos que el monopolio maximiza beneficios, en donde el ingreso marginal se iguala a su costo marginal. Eso sucede acá en donde se están cruzando, por lo tanto la cantidad que debería vender el monopolista sería esta cantidad, Q sub 1, y el precio que debería cobrar sería P sub 1 para vender precisamente esta cantidad maximizadora de beneficios. Ahora supongamos que en realidad el costo marginal es un poco mayor y es este el costo marginal, ¿sí? Es un poco menor, disculpen, es este el costo marginal 2. Si fuera este el costo marginal, entonces la cantidad que terminaría vendiendo el monopolista sería Q sub 2 y el precio que debería cobrar sería este de acá para poder vender esta cantidad maximizadora de beneficios. Supongamos que el costo marginal es más bajo todavía, entonces en este caso tenemos el costo marginal 3, entonces la cantidad óptima sería esta Q sub 3, donde se corta este costo marginal con el ingreso marginal, y el precio que debería cobrar sería P sub 3. Más bajo aún todavía el costo marginal, en ese caso la cantidad óptima a vender sería Q sub 4, que es donde se corta este costo marginal con el ingreso marginal, y el precio que debería cobrar sería P sub 4. Ahora, ¿cuál sería el mínimo costo marginal que puede tener una empresa? Que sea 0. Si fuera 0 el costo marginal, sería una línea recta horizontal a la altura del eje de abscisas, y donde se está cortando precisamente acá, es donde se está cortando el costo marginal con el ingreso marginal. O sea, donde el ingreso marginal también se hace 0 es justo en este punto. Entonces la cantidad óptima a vender sería Q sub 5 y el precio que debería cobrar sería P sub 5. Entonces, fijémonos que no puede pasar más de aquí. ¿Por qué? Porque si bien el ingreso marginal es verdad que existe ingreso marginal negativo, existe este tramo negativo del ingreso marginal, lo que significaría que vender una unidad más en vez de incrementarte el ingreso total te lo achica. Esta parte del ingreso marginal existe, pero un costo marginal en este cuadrante no existe, porque no podría ser un costo marginal negativo. ¿Qué sería eso, un costo marginal negativo? Recordemos que el costo marginal era cuánto se te incrementaban los costos por producir una unidad más, ¿sí? Obviamente un costo marginal negativo significaría que producir una unidad adicional te achica los costos, no tendría sentido. Entonces esto no podría ser nunca posible, ¿sí? La única manera de que el precio que yo tenga que cobrar como monopolista para maximizar beneficios esté por debajo de P sub 5 sería que un costo marginal y el ingreso marginal se corten, por ejemplo, acá, entonces yo subo y ahí te daría un precio más bajo, pero esta posibilidad no existe debido a que precisamente los costos marginales no pueden estar en este cuadrante. Por lo tanto, esa posibilidad desaparece. Fijémonos que los precios posibles, o sea, ante los distintos costos marginales, cada vez fui bajando más el costo marginal hasta llegar a 0, ¿sí? El precio que resultó terminó en el tramo elástico de la demanda. ¿Por qué en el tramo elástico? Porque recordemos que donde el ingreso marginal era 0,
¿sí? Cuando el ingreso marginal era 0, el precio justo ahí era P sub 5 y la elasticidad en ese punto era -1, la elasticidad unitaria, justo ahí era la elasticidad unitaria. Para entender esto bien, si no lo están entendiendo, deberían ir al video donde hablamos sobre las elasticidades, que analizamos bien este caso y vemos dónde está el tramo elástico de la curva, dónde está el tramo inelástico. O sea, ya para entender estos videos se necesita sí o sí previamente haber visto los demás. Por eso no quiero, cada vez que hable sobre algo, voy a dar por entendido, porque ya, por hecho de que ya saben esto y no quiero tener que explicar absolutamente todo. Pero bueno, a modo de recordatorio, cuando el ingreso marginal era 0, que justo es en este punto, el precio ahí, justo ese nivel de precio, la elasticidad en ese punto de la demanda justo era unitaria. Y recordemos que la elasticidad unitaria, para arriba separaba lo que era el tramo elástico del tramo inelástico. O sea, para arriba estaba el tramo elástico, para abajo estaba el tramo inelástico. Por lo tanto, el monopolista, fíjense que los posibles precios que puede cobrar el monopolista de acuerdo a los distintos costos marginales que tenga, siempre va a pegar en el tramo elástico de la demanda. El monopolio maximizador de beneficios siempre cobra un precio en el tramo elástico de la demanda, nunca en el tramo inelástico de la misma, que serían de P sub 5 para abajo. Es imposible si lo que quiere es maximizar beneficios. Sigamos por la regla para fijar precios en el monopolio. O sea, obviamente el monopolista maximizador de beneficios lo que hace es vender aquella cantidad en donde su ingreso marginal se iguala con su costo marginal, pero para vender esa cantidad tiene que cobrar un precio determinado, ¿no? Ahora, lo que yo quiero encontrar, lo que yo voy a buscar ahora es una regla para que me diga de qué depende ese precio que termina cobrando, o sea, cuáles son los factores que influyen en ese precio que va a cobrar el monopolio. Obviamente está relacionado con el ingreso marginal y el costo marginal, porque a partir de ahí, siguiendo esa regla en particular, es la que lleva a la cantidad óptima que tiene que producir y vender, y de ahí va a surgir el precio. Pero bueno, vamos a descomponer esta igualdad entre ingreso marginal y costo marginal para llegar a otra función que me diga en definitiva de qué otros parámetros está dependiendo el precio que cobra el monopolista. Sencillamente vamos a partir, obviamente, de la regla de maximización de beneficios. El monopolio lo que hace es igualar su ingreso marginal del costo marginal y eso va a determinar la cantidad óptima a vender. Ahora, vamos a empezar a descomponer este ingreso marginal y este costo marginal para llegar a una función, una ecuación que me diga, mira, el precio depende en definitiva de esto, ¿sí? Coincidimos que yo ahora le podría dar directamente la función final y verían el precio depende al fin y al cabo de esto y de esto, y quizás lo único que le interesa a ustedes es la función final. Pues yo lo que voy a hacer acá es explicar paso por paso cómo se llega a esa función final, más allá que por ahí lo único que le interesa a ustedes es el resultado final y el análisis de ese resultado. Pero bueno, yo acá lo voy a hacer paso por paso para que se entienda cómo llegué a eso. Entonces el monopolista maximiza beneficios igualando su ingreso marginal al costo marginal. Ahora, el ingreso marginal a qué era igual. El ingreso marginal lo podíamos calcular o como la derivada del ingreso total o si no con variaciones lo podíamos calcular. O sea, el ingreso marginal se obtiene haciendo la variación en el ingreso total dividido la variación en las cantidades. Voy a seguir desarmando esto. ¿A qué es igual o cómo podría expresar yo la variación en el ingreso total? Bueno, la variación en el ingreso total se podría expresar con esta fórmula. Precio por variación en las cantidades más variación en el precio por cantidades. Para que me crean que esta es una forma válida de expresar la variación en el ingreso total, voy a poner un ejemplo, ¿sí? Para usar precisamente esta funcioncita que está acá. Supongamos que esta es la demanda a la cual se enfrenta la empresa, ¿sí? Si cobra 10 pesos, va a vender 100 unidades. O sea, si reemplazo por 10 acá, me va a dar que cobrando 10 pesos vende 100 unidades. Y el ingreso total obviamente va a ser 1000. 100 por 10, 1000 va a ser el ingreso total, ¿sí? Ahora, si recordemos que la empresa para vender unidades adicionales, ahora tiene que bajar el precio. Entonces, si baja el precio a 8, ¿sí? Va a vender, reemplazo por 8 acá en la función y me va a dar que va a vender 120 unidades. Ahora, el ingreso total, 8 por 120, me da 960 pesos de ingreso total. O sea que hubo una variación en el ingreso total de menos 40 pesos. Veamos si funciona esta fórmula que tengo acá. ¿Sí? A ver, ¿a qué va la fórmula? La fórmula me está mostrando el efecto cantidad y el efecto precio. Recordemos que
para vender más yo tengo que bajar el precio. Y por un lado el ingreso total me varía porque vendo más unidades al precio nuevo, que es un precio más bajo. Pero por otro lado también el ingreso total me varía porque las unidades que estaba vendiendo antes, ahora las tengo que vender más baratas. Entonces hay un efecto que suma y otro que resta. Eso era lo que se llamaba efecto precio y efecto cantidad, que en otro video lo vimos. Pero bueno, yo ahora acá lo que quiero mostrarles es que esta función realmente funciona, que no me mande la parte, sino que se puede utilizar esto que está acá para expresar la variación en el ingreso total. ¿Cómo quedaría usando la función? A ver, por un lado tengo precio 8, es el precio nuevo. Variación en las cantidades 20. Esto vendría a ser, en este caso, la parte que suma. O sea, porque estoy vendiendo 20 unidades más, que fue la variación en las cantidades, a 8 pesos cada una. Pero por otro lado está la parte que resta. ¿Cuál es la parte que resta? Que las 100 unidades viejas que estaba vendiendo, las 100 unidades anteriores que estaba vendiendo, ahora las vendo a 2 pesos menos. O sea, la variación en el precio fue de menos 2 pesos y las cantidades que estaba vendiendo antes eran 100. Si yo sumo los dos efectos, me da menos 40, que era en definitiva lo que tenía de variación en el ingreso total. Este ejemplo simplemente lo puse para que vean que esta forma de expresar el ingreso total es una forma válida. Sigamos adelante. Ahora, vuelvo a desarmar el ingreso marginal, ¿no? Diríamos, el ingreso marginal dijimos que era la variación en el ingreso total dividido la variación de Q, de las cantidades. La variación en el ingreso total es todo esto que tengo acá. O sea que si tengo que dividir la variación del ingreso total dividido la variación en las cantidades, me quedaría de esta manera. O sea, este primer término dividido variación de Q más este segundo término dividido variación de Q. Ahora, tengo esta expresión. Obviamente, acá puedo simplificar variación de Q con variación de Q. Y en ese caso quedaría de la siguiente manera. O sea, este primer término quedaría solamente precio más, y este segundo término tal cual estaba. Ahora, lo que voy a hacer es, a este segundo término que está acá, multiplicarlo por precio y dividirlo por precio. Si yo multiplico el número y lo divido por el mismo número, no altero, diríamos, la igualdad, no altero el número en sí. Por lo tanto, ustedes se preguntarán para qué hago esto, pero bueno, ahora les explico. O sea, yo lo que voy a hacer es, de este lado, multiplicar por el precio, dividir por el precio, y el número no cambia, sigue siendo el mismo, porque se podría simplificar el precio acá. Pero ¿para qué hice esto? Para poder sacar factor común precio, ¿sí? Si yo saco factor común precio, ¿sí?, de este último término que está acá, me va a quedar precio multiplicado por 1, por este término que está acá, y por otro lado, sacaría este precio como factor común y me quedaría esta expresión. O sea, lo que hice fue expresar el ingreso marginal de otra manera, ¿sí? Terminó resultando ser igual al ingreso marginal al precio por todo esto que tenemos en el corchete. Ahora, esto que está acá, ¿no le suena familiar esto que me quedó aquí? ¿No le suena familiar? A ver, recordemos que era la elasticidad precio. La elasticidad precio se calculaba haciendo variación de Q sobre variación de P por P sobre Q. Esto que está acá es exactamente la inversa de la elasticidad precio. O sea, está al revés, diríamos, ¿no? Entonces, yo termino teniendo esta expresión, que el ingreso marginal, en definitiva, se podría expresar también como precio por 1 más 1 sobre elasticidad precio. O sea, tuve que hacer 1 sobre elasticidad precio porque justamente está al revés esto, ¿no? Entonces, aquí lo que conseguí es otra manera distinta de expresar el ingreso marginal. Bueno, volvamos al comienzo. Entonces, la regla para maximizar los beneficios es ingreso marginal igual a costo marginal. Solamente que ahora yo acabo de obtener una manera distinta de expresar el ingreso marginal. O sea, el ingreso marginal es la variación en ingreso total dividido la variación de Q. Pero ahora demostramos que el ingreso marginal también se puede expresar de esta manera. Si respetamos la regla para maximizar los beneficios, los ingresos marginal igual a costo marginal, entonces en definitiva el costo marginal termina siendo igual a esto que tenemos aquí. Si yo hago un pasaje de términos ahora precisamente, o sea, pasando este corchete que está multiplicando, lo paso a dividir, me va a quedar precio solo de este lado y me va a quedar precisamente lo que estaba buscando, que era la regla para fijar precios en el monopolio. O sea, ¿de qué manera fija el precio el monopolista? Siguiendo esta regla. Costo marginal dividido este corchete que tengo acá. Fíjense que lo he expresado de dos maneras distintas. Recuerden que la elasticidad precio siempre, de la demanda, siempre daba negativa, ¿sí? Entonces,
si tengo un negativo acá, esto sería menos, quedaría restando en vez de sumando. Entonces, algunos libros expresan la regla para fijar precios del monopolio con el módulo de la elasticidad precio, o sea, tomando un valor positivo acá y después poniendo un signo menos. Pero en definitiva, esta que tenemos acá es la regla para fijar precios del monopolio. Analicemos un poco esta regla que tenemos ahora acá. Entonces, bueno. Entonces, hemos presentado aquí en esta clase los aspectos teóricos, ¿no? Los aspectos teóricos del monopolio, algunas realidades monopólicas de nuestro país, y ni qué decir a nivel de todo el mundo, ¿no? Y también la parte práctica, el manejo práctico de esto, ¿no? Las elucubraciones matemáticas que hay que ponerle aquí para explicar, ¿no? Para explicar cómo el monopolista puede aumentar el precio, cómo puede captar más demandantes, etcétera, etcétera. Bien, no sé si de parte de ustedes hay un comentario. Mientras tanto, vamos a pasar la lista. Pero si hubiera un comentario, por favor, con todo gusto. Asistencia, ya. Correcto. Micro. Muy bien. Vamos a ver aquí, entonces compartimos aquí esta web. A ver. Estamos por acá. 3 de mayo fue la última clase. 3 de mayo. Ahora estamos 10, correcto. Estamos en la sesión 13. Semana 13, ¿no? Evaluación. Deben verificar su evaluación, si ya lo contestaron en buena hora, si no, ya vean ustedes ahí qué hacen. Y contesten, por favor, ahí, contesten todos los foros, las tareas, de modo que tenga su buena nota. Yo con todo gusto para plasmar su buena nota, pero hay que ir haciendo las cosas, ¿no? A ver, Barrios, estuvo por ahí, Barrios. Casaverde. Presente, profesor. Muy amable. Casaverde. También la vi por ahí. Cusi. Presente, profesor. Gracias, muy amable. Escalante no le he visto. Figueroa tampoco. Anco tampoco he visto. Pero si estuviera por ahí, me contesta, por favor. Guamán tampoco no he visto. Ningún Guamán. Por acá. Quipo si está presente. Sí. Más bien te voy a corregir aquí una existencia anterior, porque has estado apoyando la clase, hay que incentivarte. Gracias, Sonia profe. también. Sonia también estuvo por aquí. Presente. Sonia, claro, correcto, muy amable. Ramos, no le escuchaba a Ramos. Efectivamente no está, parece, no está. Sánchez, Mateito Sánchez. Tampoco está. Saya, tampoco. Egan Solís, menos, ¿no? Tello, sí está siempre. Tello, Nicole Tello. ¿Está por ahí todavía? Tello. Ya se fue a pasar su merienda, como dicen, ¿no? Su cena, ¿no? Bien. Entonces, esto ya queda ahí, oleado y sacramentado la lista. Y estamos acá con ustedes. Uy, ¿qué pasó acá? Ya. Dejar. Ya. No tiene ningún comentario, ¿no? Creo que ya con las explicaciones, aclaraciones, hasta esa simulación de evaluación que estuvimos haciendo, avanzamos bastante con eso, ¿no? No hay ningún problema. Gracias, buenas noches. Profesor. Sí, adelante.
Profe, buenas noches. Quería hacerle una consulta. De la semana 8 le he enviado a su correo, no he podido entregar en su momento la tarea. Ya calificó, ¿verdad? Las tareas. No he calificado, pero está bien, como ya tiene una fecha de término, está bien que lo hayas enviado ahí al correo, con todo gusto, no hay ningún problema, todo el apoyo. Profe, de las semanas 7 y 9 no he podido realizarlo, la tarea. No Hazlo, pues, estoy entendiendo. hazlo. No estás entendiendo. Escríbeme a mi correo, hay algunos aspectos que no entiendas y con todo gusto para aclararte, ¿correcto? Repito. Ya, muchas gracias, profesor. Voy a estar escribiéndole entonces. Para usted y para todo, digamos, si hay alguna pregunta que no se entienden, con todo gusto me escriben ahí y les hacemos las aclaraciones y con eso estoy seguro que van a desarrollarlo totalmente. Gracias, gracias. Lo quedamos ahí, ¿ya? Ya, gracias, profesor. Profe, otra consulta. A ver, dime. Hasta la semana 10-11 va a ser el examen. Hasta esta ¿O semana. hasta esta semana? Hasta esta semana, eso lo establece la universidad, ¿no? No depende de nosotros, ¿no? Pero incluye el temario de esta semana, ¿no? ¿De hoy día también, profe? Claro, correcto. Pero el tema del monopolio es muy sencillo, ¿no? Y muy sencillo, muy ágil, muy práctico y mayormente no hay ningún problema ahí, ¿no? Y como los exámenes que estábamos tomando son generalmente de tipo teórico, no hay ningún inconveniente. Ya, profesor, está bien. Gracias, Sonia del Perú. Nos vemos. Buen día. Buenas noches, profesor. Ok.